de lo que se vivió en la última jornada de la temporada pasada. No sé si va a recurrir o ha recurrido a ese partido para intentar que Mallorca salga como si tuviera la misma necesidad, aunque ahora mismo no la tenga. Estuviste hoy en mi charla seguramente. Les dije eso fue el inicio de mi charla. Exactamente, ese fue el inicio de mi charla. Para que vean que no es tan difícil ser mister. Son profesionales, lo fueron ese día, pero claro que hoy nos jugamos los 3 puntos y ninguno de los dos tiene la tarea hecha, ¿no? Como ese día. Entonces sí va a ser un partido distinto, supongo, en cuanto al estado de ánimo del rival, ¿no? Seguramente. Osasuna es un buen ejemplo a seguir, porque lleva varios años en primera, consolidado, haciendo buenas fichajes. En su campo es un equipo, y así lo digo por experiencia propia, muy difícil de vencer, de batir, ¿no? Tiene una molestia Dani Rodríguez, pero bueno, Dani también tiene una molestia pequeña. Íñigo Ruiz de Galarreta. Suplencia de Canguil Limafeo, explicó que era por rendimiento. Sí. ¿Cómo han entrenado esta semana? Bien. ¿Cómo están de rendimiento? Bien. ¿Mañana pueden ser titulares? Sí, claro. Sí, mañana jugarán. Ya me sacaste 2 nombres, ¿ves cómo eres? Es decir, Abdón es un chico que sensacional, y claro que la gente aquí ha dado muestras de que quiere ser titular y quiere jugar siempre, claro. Oye, pues mira, me da mucho gusto por él, porque eso hace que eleve el nivel Muriqui, porque si no espabila Muriqui, pues seguirá jugando Abdón o le irá comiendo el terreno a Abdón, es decir, y seguiré siendo injusto seguramente con Muriqui o con Abdón, sin ganas de serlo. Sí, es la parte dura, porque tenemos 25 goles y nada más juegan 11. Y los otros 14 se acuerdan de tu familia, siempre. No falla. Bueno, Lago encontró una buena solución, una buena opción. Nos despedimos bien, como gente de fútbol, gente correcta, educada, amable. Y no tengo pensado que venga nadie en su lugar, no en lo absoluto. Necesita jugar, un chico de su edad necesita jugar. Entonces yo le dije a él, y a la directiva lo mismo, este chico necesita jugar. Me da igual si es en el Mallorca B, o en un segunda, o hasta en un primera, me da igual, pero necesita jugar, porque está muy joven y no es justo que esté sin jugar. Entonces no sé en qué va a deparar. A mí no me estorba, ahí está, y entrena muy bien, entrena muy bien Javi, pero para jugar domingo a domingo, pues está en su proceso, ¿no? Porque preocupa esa posible cláusula de Canguil que quieran pagarla. No, ya te dije, no te preocuparas, por Dios. Es un tema cerrado, olvídalo. No va a venir nadie a pagar cláusulas, te lo digo yo, no va a venir nadie. Yo no estoy enterado, Gio ha estado entrenando bien, yo estoy bien con él, juega Mafeo, juega él, no tengo ningún problema y está considerado para jugar en cualquier momento.